Nos encontramos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan es el capítulo 3 y vamos a considerar en esta ocasión el versículo 16, Juan 3, 16, donde leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente no podemos entender la Navidad si no nos damos cuenta de que es fundamentalmente una exhibición y también una celebración del carácter de Dios. ¿Qué es la Navidad? La Navidad nos invita a mirar a Dios y ser conscientes de que no hay ninguno como Él. Ese es el gran mensaje de la Navidad. ¿Recordáis aquellos ángeles que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a los pastores que estaban alrededor de Belén? Y cómo esos ángeles que están en la inmediata presencia de Dios se dirigen a ellos. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar dicen: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Dios es altamente glorificado por la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Somos llamados, por tanto, a poner nuestros ojos en Dios, en que no hay ninguno que pueda compararse con Él. El conocerle y entenderle, por tanto, al ser Él el más excelente de todos los seres, porque es el eterno, es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso damos gloria nosotros también a Dios, que formamos parte de esa su iglesia, de ese su pueblo. Y esto es justamente lo que hace también aquí el evangelista Juan. En este versículo 16, sabéis que en aquella época en la que se compusieron los evangelios, no es como nosotros que tenemos signos de puntuación para distinguir a las distintas personas que están hablando, y entonces no está muy claro si lo que aparece en el versículo 16 siguen siendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo o es más bien un comentario que hace el evangelista, es decir, Juan mismo. Más bien parece que es Juan el que se expresa como si fuera así, como una especie de comentario sobre lo que acaba de relatar esa conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, y esas son sus propias palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que hace aquí el evangelista Juan es mostrarnos el incomparable amor de Dios. Sabéis, aquellos que sois lectores asiduos del Evangelio de Juan o de los escritos de Juan, que esta palabra amor es fundamental en los escritos juaninos, es decir, es una de esas palabras fundamentales. ¿De qué va Juan? ¿No? Si os hicieran esa pregunta, ¿no? Esto es bueno que intentemos algunas veces recordar estas cosas. ¿De qué habla Juan? Bueno, pues Juan tiene dos conceptos fundamentales, que son el amor y la verdad. No estaríais muy lejos de entender bien lo que enseña el apóstol Juan si habláis de que habla de amor y habla de verdad. Pero ¿de qué amor fundamentalmente? Está hablando del amor de Dios. Y por tanto, aquí nos está invitando a considerar el gran amor de Dios, el incomparable amor de Dios. Y ese amor de Dios se puede medir o puede intentarse medir. Es un amor inabarcable, pero podemos, según la enseñanza que trae aquí el mismo evangelista, intentar de alguna manera hacernos eco de tal amor. ¿Cuál es este amor? Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Está llamando nuestra atención sobre la intensidad del amor de Dios y también sobre la seguridad de ese amor de Dios. El amor de Dios es intenso, es un amor incomparable, de tal manera. Es una manera que supera nuestro propio entendimiento y al mismo tiempo ese es un amor
que cumple con el propósito que tiene. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo podemos hacernos una idea cabal de la magnitud del amor de Dios? Juan nos invita en un pasaje como este a que lo podamos ver desde 3 puntos de vista que están reflejando ese amor de Dios. En primer lugar, por el objeto al que se dirige ese amor. ¿Hacia dónde se dirige ese amor del Padre? Aquí en concreto, en este Evangelio de Juan, aquí en concreto, más todavía, en este versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Sabemos, y este evangelista lo menciona otra vez, en otras ocasiones también en este mismo evangelio, que existe un amor de Dios para con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza esencial de Dios es que Él es amor. Dios es amor. Hay una relación eterna que vincula eternamente al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la esencia misma del ser divino, una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto está muy claro en toda la Escritura, pero aquí se nos dice algo que debe sorprendernos, o por lo menos, si me permitís que lo diga así, fue escrito para que nos chocara, para que nos llamara profundamente la atención, para que nos despertara. Y es algo que realmente, si lo pensamos bien, es algo sorprendente. Porque no dice, de tal manera amó Dios a su propio Hijo, que también lo dice en la Biblia, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. ¿Pero qué es esto del mundo? ¿Por qué nos debería sorprender? Bueno, Juan no nos deja en ninguna duda acerca de por qué esta afirmación nos tiene que sorprender, porque a lo largo y a lo ancho de este Evangelio también se usa esta palabra mundo, otra de las palabras que constantemente aparecen en los escritos de Juan, mundo. ¿Y qué idea tiene Juan cuando usa la palabra mundo? Bueno, pues se está refiriendo no a la realidad creada, no a este mundo que es como una especie de ornamento que muestra la gloria de Dios, eso lo dice también la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No está hablando del mundo en ese sentido, está hablando de lo que es la realidad de los seres humanos en rebelión abierta contra Dios. Cuando Juan usa fundamentalmente la palabra mundo, se está refiriendo a personas que son enemigas de Dios, personas que aborrecen a Dios, que no quieren saber nada de Él. Esto lo dice constantemente en el Evangelio, en ese prólogo, nosotros le llamamos prólogo así, a lo que es la primera parte del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios hizo todo en Cristo Jesús, hizo el mundo, pero ese mundo no conoce a Dios en Cristo Jesús. Esa es la realidad del mundo en pecado. Y esa connotación tan negativa de la palabra mundo aparece constantemente también aquí en el resto del Evangelio cuando se nos comenta una y otra vez que este mundo aborrece a nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, tened en cuenta, dice el Señor Jesucristo, que a mí también me ha aborrecido antes. Esa realidad de ese odio inveterado de Dios del hombre contra Dios. Esa es la realidad a la que se está refiriendo aquí con esa palabra mundo. Es los seres humanos que están bajo el justo juicio de Dios y que están en contra de Él. Pues bien, el amor
de Dios se extiende al mundo. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Esa es la gran sorpresa del Evangelio. Que Dios no ama a aquellos que intentan amarle a Él. Que Dios no simplemente extiende su amor hacia nosotros porque nota en nosotros que hay una actitud de volvernos a Él. No, Dios ama al mundo en esa su rebelión, en ese estado de perdición. Dios extiende su amor para con ese mundo. Ese mundo que se nos presenta en la Escritura como incapaz de hacer nada por sí mismo. Ese amor de Dios es hacia aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, que están en una rebeldía voluntaria y consciente contra Dios de la que no pueden salir. Esa es realmente la medida del amor de Dios. El amor de Dios es hacia el mundo. Ese es Dios. Esa es la sorpresa divina. Y eso realmente choca con la manera de entender las cosas que tiene las religiones de este mundo. Porque aunque todas ellas, ¿no?, se diferencian en tantas y tantas cosas, de la manera que no se puede decir, bueno, pues tú hablas de Dios y yo lo menciono de otra manera, pero es lo mismo. No, no es lo mismo, cada religión es distinta. Cuidado con esa superficialidad a la hora de estudiar las religiones de este mundo. Y sin embargo tienen una causa, algo que las pone en el mismo rasero, y es que de alguna manera las religiones enseñan que nosotros por nuestro comportamiento podemos de alguna manera hacer que Dios o los dioses estén a nuestro favor. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que todo tiene su origen en el amor de Dios y que ese amor de Dios no es para aquellos que lo merecen, sino que es un amor totalmente inmerecido. Es hacia el mundo. Esto es chocante, esto es realmente revolucionario y tenemos que ser capaces de recuperar la admiración por un texto como este que revoluciona la manera en que se entendía a Dios o a los dioses en la antigüedad e incluso hasta nuestros días. ¿Te das cuenta de lo que es el amor de Dios por el objeto hacia el que se extiende? Que es el mundo. Pero en segundo lugar, podemos ver el gran amor de Dios por el contenido de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, esto ya nos choca bastante, pero es que dice además que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se ve en aquello que entrega. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da al mundo? Da lo mejor que tiene, a su Hijo unigénito, aquel que es Hijo eterno del eterno Padre, aquel que Juan ha dicho en el prólogo de su Evangelio es Dios mismo, el Verbo de Dios. No nos da a un profeta, aunque la Biblia está llena de profetas que son dones de Dios maravillosos. ¿Qué haríamos, si me permitís que lo diga así, sin un Moisés, o sin un Isaías, o sin un Elías, o un Eliseo? Nos gustan los profetas, claro que nos gustan. De hecho, en un sentido, Jesús es un profeta, es el más grande de todos, porque es la palabra de Dios encarnada. El profeta es el que porta, el que lleva la palabra de Dios. Pero no es solamente un profeta. Es algo mucho más excelente que todo eso. Es el Hijo unigénito de Dios. No nos da a un ángel. Y los ángeles son esos espíritus que sirven a la Iglesia y que intervienen en todo tipo de circunstancias. El nacimiento de Jesús es tan extraordinario que está rodeado de intervenciones angélicas constantemente, mostrando que es algo celestial,
que es algo espiritual, que es algo sobrenatural, lo que tiene que ver con la venida de Jesucristo a este mundo. Pero Él no nos ha dado simplemente, Dios, el Padre, a un ángel. Nos da a este Hijo unigénito. No hay ninguno como Él. Es lo mejor que tenía. No se reserva nada, no se deja nada en el tintero. Da lo mejor que tiene a su Hijo unigénito. Y lo interesante es cómo aquí el evangelista Juan alude a lo que implica esa entrega. En primer lugar, a lo que es esa entrega en el hecho de que vino a este mundo, lo que nosotros llamamos la Navidad, cuando dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En esa expresión, enviar Dios a su Hijo, está aludiendo a la encarnación, al hecho de que el Hijo eterno de Dios asume una naturaleza humana como la nuestra, aunque sin pecado, y viene a tomarla consigo sin mezclarse con ella, pero sí haciéndola como una realidad en la que Él va a existir por los siglos de los siglos. Eso tenemos que recordarlo constantemente. Él es el Dios hombre. La encarnación tiene este momento tan extraordinario en el tiempo y en el espacio. Dios se une en el Hijo con el hombre, con un ser humano. Esto es lo que está aquí diciéndonos. Esa es la Navidad, la encarnación, que continuará por los siglos de los siglos. Cuando veamos allí al Señor Jesucristo, veremos a un hombre glorificado, pero un hombre, tal y como le vieron los discípulos cuando resucitó de entre los muertos. Él es exaltado por toda la eternidad como un hombre. Y aquellas marcas y cicatrices de su crucifixión serán visibles por toda la eternidad. Es un proceso irreversible. El Dios hombre, el Hijo que ha tomado esa naturaleza humana para siempre. Eso es la Navidad. Pero la Navidad tiene un propósito. Dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la conversación de Jesús con Nicodemo. Ahí donde está diciendo la razón por la que vino a este mundo, por la que fue enviado por el Padre. El acuerdo eterno que hubo entre el Padre y el Hijo para que ese Hijo viniera y tomara carne como la nuestra para ser nuestro Salvador. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para que, a imitación de lo que pasó en el desierto, Él pudiera ser levantado, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí alude nuestro Señor Jesucristo a ese incidente del desierto. Recordaréis en el desierto, uno de esos libros fascinantes del Antiguo Testamento, el libro de los Números en el desierto, así como se titula por lo menos el libro en el hebreo, ¿no? Nosotros le llamamos números, ¿no? Pero en el hebreo empieza así, en el desierto. Eso es la vida, ¿no? Vivimos en el desierto. Y allí están estas serpientes, ¿no? Ardientes, que por causa del pecado muerden y matan a los israelitas rebeldes. ¿Y qué pueden hacer? Y la instrucción divina es clara. Bueno, pues vas a levantar en un poste una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire esa serpiente quedará sano de la mordedura. A eso es lo que está aquí aludiendo. Lo entregó para que fuera levantado, es decir, lo entregó para que muriera en una cruz, para que allí Él pudiera llevar el peso de nuestro pecado, la condenación justa por causa de nuestro propio pecado. Esa es la razón de la encarnación. Nació para morir a favor de pecadores como nosotros. Por tanto, la palabra dado es una entrega rica, extraordinaria, que tiene un propósito de salvación.
mira a quién nos ha dado Dios. Mide ese amor por el regalo que nos da Dios. ¿Hay regalo como este? ¿Puede haber algo mejor que Cristo Jesús? Que nuestro Señor Jesucristo encarnado para ser inmolado. Esto es lo que Dios nos da. Ese es su gran amor. Pero también se nos anuncia aquí el propósito de ese amor. Lo podemos medir a la luz del propósito del amor, porque dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras también debemos observarlas cuidadosamente. En primer lugar, mira lo que dice aquí, para que todo aquel. Aquí hay dos cosas que observar en primer lugar. Lo primero, que no hay excepción. Esto no debe sorprender, porque ha dicho antes, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es un mundo, como ya hemos dicho, en rebelión contra Dios. Entonces, no hay excepción ninguna. Todo ser humano, sin excepción, puede beneficiarse de la salvación en Cristo Jesús. No hay una barrera de raza, no es simplemente algo para los judíos y esos perros gentiles quedan excluidos del reino de Dios. No, es para todo aquel, judíos y gentiles. Para esos seres de esa reputación un poco sospechosa, ¿no? Como puede ser la mujer samaritana. Claro, aquí tenemos un ejemplo que hiere, si me permitís que lo diga así, las sensibilidades de los religiosos. Pero esa mujer, ¿cómo se...? Primero, que hable con una mujer ya es bastante criticable. Esto no debería haberse tolerado, ¿no? ¿Cómo se atreve a estar hablando con esa mujer? Pero bueno, se pone a hablar con la mujer, bueno. Pero es que esa mujer, tú sabes esa mujer, ¿quién es? La mujer samaritana. ¿Y qué vemos en Cristo Jesús? Vemos que rompe todos esos esquemas para que todo aquel. Y eso es un mensaje de gran ánimo para ti. Porque tú puedes decir, no, pero es que yo soy tan pecador, ¿cómo me va a salvar Dios? Es que tú no sabes los pecados que yo he cometido. Pero mira, mi texto dice para que todo aquel. Para que todo aquel. Ahí estás tú incluido. No importa la gravedad de tus pecados. Este es un evangelio para los pecadores, para todos los pecadores. Para los gentiles y para los judíos, para hombres y mujeres, para cualquiera, para que todo aquel. Dime, ¿estás tú incluido en ese todo aquel? ¿Hay algo que te pueda excluir de ese todo aquel? Todo aquel. Ven a Cristo Jesús. Ese todo aquel es suficientemente amplio para englobarte también a ti. Pero ¿por qué? Eso es lo segundo que os quería decir sobre eso. ¿Por qué diría todo aquel? ¿Por qué diría todo aquel? Esto es fundamental porque tiene que ver con la persona misma del Señor Jesucristo. Tal es su excelencia, tal es su gloria, tal es la obra para la que nació y que realizó en su muerte, que puede llevar a todo aquel a la salvación. Es decir, la Escritura, y esto es lo fundamental que yo quisiera que comprendiéramos siempre, porque esto es el gran distintivo que tiene la Iglesia del Señor Jesucristo. El acento, el énfasis no está en nosotros, está en Él. Tiene tal gloria y excelencia que puede salvar a cualquiera. Eso dice todo aquel. Puede hacerlo, tiene legitimidad
para hacerlo. Porque puede, por ser quien es, salvar a cualquiera. Esa es la gloria de este Evangelio. Él es la gloria. Esa es la posición evangélica. Él es. Y por eso, el modo en que recibimos ese amor de Dios, que es lo que Juan aquí tiene que necesariamente incluir, y es otro de los énfasis del Evangelio, muestra que todo está solamente en Él. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree. Claro, esto es fundamental. Esto no es simplemente una cuestión que divide con toda claridad y nitidez la fe evangélica de las religiones humanas, que lo es, sino que tiene que ver el hecho de que se diga que es exclusivamente por fe con el objeto, el sujeto en este caso, en el que se deposita esa fe. Si Él es quien es, el Verbo encarnado, Dios hecho carne, aquel que murió en una cruz por pecadores como nosotros, entonces, creer es como hacemos nuestro amor. Es decir, la fe, entre otras muchas cosas, es una reflexión sobre Él. Porque tiene tal peso su persona y su obra, que simplemente por creer somos salvos. Porque todo depende de Él. Por eso es por fe. Como ese incidente, ¿no? Ya lo hemos mencionado en el desierto, ¿no? Es algo sorprendente y sin embargo es el genio mismo de la fe bíblica, ¿no? Un poste, una serpiente allí. Hombre, si nos hubiera dicho cada uno que se hiciera una serpiente o cada uno, pero mirar a una serpiente colgada en un poste, pues era eso. Es la obediencia al mandato de Dios. Y aquello estaba anunciando lo que era la cruz de Cristo. Me gusta esa expresión, seguro que la he usado en alguna otra ocasión aquí. ¿Qué es la cruz? Agustín de Hipona, el púlpito del amor de Dios. Eso es la cruz. Ahí tenéis el amor de Dios. Y por eso somos salvos solo por fe. Porque la salvación está en Él. La fe es algo pasivo, totalmente pasivo. Porque es descansar en Él, confiar en Él. Solo fuera de nosotros está la salvación. No hay nada bueno en nosotros. Esa es otra de las grandes enseñanzas de la Escritura. En nosotros que hay un corazón engañoso y perverso. Por eso la salvación está totalmente fuera, en Él, en su persona y en su obra. ¿Lo ves tú como tal? ¿Tienes tú esa fe que por ser fe en Él te salva? Todo aquel. Da igual la edad que tengas. Da igual los pecados que hayas cometido. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestros propios pecados, deberíamos, en primer lugar, o los pecados de otros que conocemos, y son salvos por fe. ¿Por qué? Porque depende solo de Cristo. ¿Qué es la fe? Es recibirle a Él. Ya lo ha dicho en el prólogo, no ha podido resistirse, si lo puedo decir así, el apóstol en ese prólogo, ¿no? Cuando dice en el capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, a los que venía a salvar, no le quisieron recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es recibirle, es recibir a Cristo Jesús. Es entablar una relación con Él. Señor, sálvame también a mí. Ahí es donde está nuestra salvación, en Él. Por eso es por fe. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y nuevamente es un comentario sobre Él. La perdición está ahí, la condenación es terrible. La condenación nos arrastra indefectiblemente. Mirad, el problema que tenemos es que no nos damos cuenta realmente de lo serio que es el problema del pecado. El pecado te condena, te pierdes, es que te pierdes. La Biblia no oculta esto y no podemos ocultarlo. Ahí es una de las señas de identidad nuestra, en el sentido de que no es políticamente correcto hablar de perdición. Es una expresión. No parece que quede muy bien decir, es que la gente se pierde. Pero sí, la Biblia, Juan, es la verdad. Tiene que decir la verdad. Hay una posibilidad de perderse. Pero es que ya estamos perdidos. Ya estamos condenados. Porque somos el mundo. ¿Te das tú cuenta de esa realidad? De que este mundo no lo es todo. Que esta existencia no lo es todo. Que después de la misma podemos perdernos para siempre. Pero dice, no se pierda, no se pierda. ¿Por qué no se pierde? ¿Porque es más bueno que otros? ¿Porque es fiel con su religión, incluso con la evangélica? No, es por Cristo. Tal es la obra de Cristo, tal es la fuerza del Evangelio de Cristo Jesús que hace que aquellos que creen en Él no se pierdan. No es la gran tragedia de la humanidad perdida que pueda acabar perdiéndose teniendo a un Salvador como este a nuestro lado. Y no es la gloria nuestra, de nuestro Evangelio, que podamos anunciar que en Él no nos perdemos. En Él, por lo que Él es. Y añade, mas tenga vida eterna. ¿Por qué diría eso también? Porque no es algo solamente negativo, me pierdo, sino es algo que es tremendamente positivo, tenga vida eterna. Nuevamente, otro de los conceptos claves del Evangelio de Juan, la vida eterna, algo fundamental que entendamos. ¿Qué significa tener vida eterna? Tiene que ver con Él. Si nos quedamos con eso, eso es suficiente en esta mañana. ¿Por qué tiene que ver con Él? Ha dicho en el prólogo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida, en todos los sentidos que se pueda entender esa palabra, desde el más simple como es la mera existencia, hasta el más glorioso, la dimensión más gloriosa que es la que anuncia aquí vida eterna, con un adjetivo, viene de Él. Está en Él, en Cristo Jesús. La esencia, el elixir de la vida es Él. Lo tiene solo Él. Y precisamente por eso Él puede darnos vida con este adjetivo, eterna. Yo he venido, dirá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es esta abundancia de la que está aquí hablando? ¿Qué es lo que entendemos por vida eterna? Esa vida eterna no es solamente duración. Solemos pensar en la eternidad
como algo que no va a terminar, algo sempiterno, siempre durará. Es verdad, eso está en la Escritura. Hay una inmortalidad que ha salido a la luz por el Evangelio. Hay una vida duradera con Él para siempre jamás. Eso es bueno recordarlo en una época como esta, porque estamos en el último domingo de un año. El año acaba y nos está indicando que hay un fin de todas las cosas. Pero lo que se promete en el Evangelio es una vida duradera, para siempre, una eternidad. Pero si solo nos quedáramos en eso, no estaríamos haciendo justicia a lo que entiende el Evangelio por vida eterna. No es simplemente duración, es calidad. Es una vida que vale la pena vivirla. Ese es un término que se ha puesto de moda, ¿no es verdad?, en nuestros días, una vida de calidad, ¿no? Está detrás de muchas cosas buenas y de muchas cosas malas también. No tiene calidad de vida. Bueno, está ahí el concepto. Pero eso de la calidad de la vida está indicando que la vida es simplemente algo más que existir. Vida eterna significa una vida que ha encontrado su sentido final, que ha alcanzado realmente el propósito para el que fue diseñada por Dios mismo. Y esa solamente está en entablar una relación con el Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí a la luz, de hecho, del fin de todas las cosas que nos lo trae la reflexión al final de cada año, es que lo que nos espera ya lo tenemos aquí si somos de Cristo Jesús. ¿Habéis notado que dice para que tengan vida eterna? No es algo de futuro, es algo de presente. Esto es tremendamente escandaloso para los religiosos, porque Jesús dice, por ejemplo, en Juan 6:47, de cierto os digo, amén. Es lo que significa esa expresión, amén. Esto es así, amén. Amén. El que cree en mí puede que tenga vida eterna. Quizás tenga vida eterna si es bueno. No dice eso. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya la tiene. Ya es suya. ¿Por qué? Porque es Cristo. Es una relación con Él. En un sentido, lo que nos espera en la eternidad no es tan distinto a lo que hemos experimentado aquí como creyentes. Si tienes una relación personal con Cristo Jesús, esa es la esencia de la eternidad. Lo pongo de otra manera. Cuando estamos en la gracia, estamos más cerca de la gloria que cuando estábamos en el pecado. Hay una mayor distancia entre la condenación y la gracia que entre la gracia y la gloria. Si estás en la gracia de Dios, estás en los suburbios del cielo, porque la relación que has establecido con Él, aquí y ahora, es la esencia de aquello. Lo que cambiará, nota bien esto, es que aquí es por fe y allí será por vista. Aquí oímos la palabra de Dios, pero no le vemos al Señor. Allí oiremos su voz y veremos su rostro. Pero es algo que ha comenzado aquí. ¿Tienes tú esa relación con el Señor Jesucristo? ¿Crees en Él? Él es tu Señor y Salvador. ¿Le has recibido? Esa es la vida eterna. Eso es lo que tenemos que fomentar. Esa es la labor de nuestra vida, que poco a poco esa relación con todo lo que implica en nuestra vida cotidiana pueda invadir toda nuestra existencia. De tal manera que conforme pase el tiempo podamos decir, la relación con Él es realmente el único elemento final que me distingue.
Recuerdo tantas cosas de mi vida pasada, tantas cosas de mi existencia, buenas y malas. Pero hay una constante ahí, que soy del Señor y que tengo esa relación con el Señor. Eso es lo que hay que buscar. Esa es la realidad. Eso es posible por el gran amor de Dios. Esa es nuestra fe, el incomparable amor de Dios, que es una persona, la persona única, excepcional, del Hijo unigénito. Pongamos todos nuestra fe en Él, para que Él reciba toda la gloria por esa vida eterna que tenemos en Él. Amén.